Prevenidos. 3, 2, 1. Pues seguimos en su programa Micrófono Rojo, Hablemos de Derecho, un programa donde hablamos de temas de derecho que todos conocemos, pero que pocos entendemos, en voz de los especialistas en un lenguaje claro y sencillo. Y el día de hoy estamos hablando del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT y más, con motivo de la conmemoración del día 28 de junio de 2026 del orgullo. Y pues es un tema que se está poniendo muy interesante porque precisamente hablábamos antes del corte de esta evolución que ha habido en los derechos humanos de estos grupos que se han considerado precisamente vulnerables por toda la persecución institucional incluso que ha habido en su contra, y que esto motivó a que se empezaran a visibilizar, pues porque la desesperación de la persecución lleva a que la sociedad explote, a que estos grupos exploten, y de querer estar en el anonimato, es decir, yo no me quiero visibilizar para que no me ataquen, me están atacando aunque yo no me visibilice, entonces ahora sí tengo que salir a pelear por mis derechos. Y creo que estos grupos generalmente han sido marcados porque llegan a un extremo tal de violencia y de opresión que hay una desesperación, que tienen que salir a luchar por estos derechos, visibilizándose precisamente. Entonces, todo esto y esta evolución de la que hablábamos ha conllevado a que luchen por sus derechos, y esta lucha trae como resultado pues precisamente el reconocimiento, porque debemos de advertir y debemos reconocer que todas estas resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se les ha reconocido el derecho también a un matrimonio, el derecho a adoptar, el derecho de la maternidad cuando son dos mamás, o la paternidad cuando son dos papás, que se reconozcan las actas de nacimiento, el derecho a que tú seas registrado con tu acta de nacimiento como te sientes y como te diriges en la sociedad, como te autopercibes, no han sido cuestiones que el Estado da o reconoce por bueno y por bonito. Son cuestiones que han tenido detrás una lucha y una visibilización de grupos y de personas que han sido vulnerados, que han sido discriminados, que han sido atacados, que han sido sobrepasados por un Estado que a veces es opresor, y que concluyen precisamente con la necesidad del cambio, del reconocimiento, de que socialmente se diga: los vemos, se está visibilizando que son un grupo atacado, un grupo vulnerado, y entonces empiezan a surgir estas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en la décima época fue muy, muy activa en este tipo de derechos, y que hemos visto que sigue siendo un tema que ha evolucionado mucho, pero que hoy en día incluso los códigos de los estados, los códigos familiares, reconocen las uniones, y hoy quedó totalmente inconstitucional que un código diga que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y todos los códigos que todavía lo dicen, ese artículo es inconstitucional porque claro, es discriminatorio. Porque el matrimonio no solamente es la unión entre un hombre y una mujer, es la unión de dos personas con el fin de mantener una vida en común. Entonces, este tipo de cosas son las que han hecho que evolucionemos en el derecho y que la sociedad acepte que hay que reconocer y que la sociedad está cambiando, y que este cambio implica que el derecho se ajuste a esos cambios. Pues yo lo que te comentaba ahorita, pues finalmente estas han sido luchas de muchos años y de muchas personas, que hasta en lo más, digamos, mínimo, por hablar de las luchas, por ejemplo, en las comunidades donde nos ha tocado vivir, pues han sumado, pues con poco o mucho, porque me parece que ahora sí que fue mucho, se suma mucho, en estos grandes cambios que finalmente terminaron en estas modificaciones en la Suprema Corte. Yo te hablaba ahorita que particularmente hablaba de la experiencia, de lo que se vivió en Torreón con la persecución institucional, donde se exigió el cambio en el reglamento de salud, donde se criminalizaba a la comunidad por el simple hecho de una sospecha, porque era solamente bajo la sospecha de la institución de que la persona, por sospechar que era homosexual, inmediatamente era un potencial transmisor de una enfermedad sexual. Y yo te voy a leer una parte de ese artículo 75, porque de verdad era que llamaba bastante la atención cuando... Eso sí es una aberración. La verdad, sí. Y no fue hace tanto, ¿eh? No, estamos hablando del 2000, principios del 2000. O sea, no decía, por ejemplo, este pedacito decía: aquel homosexual, ya de entrada, o sea, ¿cómo los definías?
¿Cómo definías que una persona era homosexual? Dice, aquel homosexual del que se tenga conocimiento que es enfermo de SIDA, se le hará de su conocimiento el riesgo que representa para cualquier persona el tener acto sexual con él, quedando apercibido del delito que cometerá. Se le levantará un acta y, dados estos antecedentes, aquel que se ha sorprendido en actitud de poder contagiar a otra persona. ¿Cómo puedes buscar y reconocer a una persona que está en actitud de contagiar a otra? También a otra, ¿no? Será consignado a las autoridades correspondientes para la sanción por su acción culposa. Eso decía parte del artículo 75. Entonces, pues si ustedes, sobre todo son los abogados y expertos, ustedes decían, a ver, cómo había muchas aberraciones en este texto para decir cómo pues, se podía determinar que una persona era homosexual, cómo se podía determinar que una persona pudiera tener en un acto sexual la posibilidad de intención de transmitir. Entonces, el tema es que quedaba tan abierto que se quedaba incluso bajo a criterio de quienes finalmente la ejercían este artículo. Estamos hablando de los responsables o representantes del municipio, hablando de policía municipal o de inspectores de salud o de inspectores de alcoholes. ¿Y cómo ubicaban a la comunidad homosexual? En los antros. En los antros homosexuales, donde se sabía que se reunía la comunidad homosexual. Entonces eso era una cacería. Entonces, ¿qué hacían con esta cacería? Sabían o detectaban que había lugares en donde la comunidad se reunía y automáticamente llegaban, y como decían que eran las revisiones de rutina, al momento de que entraban al lugar, inmediatamente observaban si había personas mostrando afecto, es decir, agarrados de la mano, besándose, o finalmente si traían algún tipo de maquillaje, hombres vestidos de mujer, etc. En el momento que detectaban a una persona así, inmediatamente se le llevaba del lugar donde estaba, que era una cantina, un antro, una disco, y pues procedían a lo que decíamos en estas pruebas de sangre, etcétera. Ojo, en algunas ocasiones los lugares, los antros, lo que hicieron es colocar sirenas o alarmas. Entonces, en el momento en el que llegaba la policía municipal, inspección, se encendía una alarma. Es más, ahí te va. Antes de que iniciara la noche, antes de que abrieran la pista, porque antes se bailaba, cuando la comunidad empezaba a llegar, se le advertía. Decía, en algún momento de la noche va a llegar la autoridad, se les pide a todas las personas que se separen, no se besen, no hagan muestras de afecto y no vengan maquillados. Así podemos respetar o cuidar de su seguridad. Y eso pasaba. En el momento en el que llegaba la policía, se paraba la música, se encendía una alarma, se prendían las luces y pasaba la policía a revisar a cada una de las personas que estaba ahí. Y si notaba que había una persona o un hombre vestido de mujer, inmediatamente se lo llevaba. Si había una persona, llegaron a llevar pañuelos o guantes blancos, con la intención de que al momento de que pasaran por las revisiones a las personas, si les pasaban el guante por la cara y había maquillaje, se los llevaban. Porque se presumía que ellas eran homosexuales. Entonces, hasta ese grado llegó a aplicarse la ley con esta ambigüedad de este reglamento. Por eso, ahorita que ustedes hablan de los avances en el reconocimiento, pues venimos de esa parte muy oscura que se vivió, y no mucho tiempo atrás, en una ciudad como la de Torreón, ¿no? Y fíjate que eso que dices, en el año 2000, o sea, yo me quedo muy, muy impactada, porque ¿cómo es posible que dar un beso, abrazar y maquillarte hubiera sido casi que un motivo de persecución por las autoridades? Entonces creo que siempre es bueno recordar y ver la forma en la que una persona sufre la discriminación por parte incluso de las propias autoridades, y cómo se incentiva en determinado momento histórico que esa discriminación siga y persista, y se premia y se hacen leyes en su momento para que siga existiendo, y es solamente de esta forma en la que nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene el respeto, de la importancia que tiene el reconocimiento, de la importancia que tiene la lucha, porque nosotros diremos, no, pues los vemos marchar una vez al año allá gritando con su bandera, pero ¿qué tiene el contexto de esta lucha? O sea, ¿por qué están haciéndolo? Es como cuando las mujeres van y marchan enojadas. ¿Por qué están haciéndolo? O sea, no lo hacen de la nada. Estas luchas, estas marchas, estos gritos son
manifestaciones de hartazgo de algo que vivieron. Y creo que todavía ahorita hay muchas generaciones que les tocó directamente vivirlo, porque el 2000 fue hace 16 años. Yo tenía 26 ¿cuántos? años. 26 años. 26 años. Fue hace 26 años. El 2000 fue hace 26 años. Sí. Ay, no, ya Teníamos estoy grande. 26 años. Hace 26 Teníamos años. 26 años. Hace 26 años y pues como podemos ver, estas manifestaciones que se vieron latentes como una persecución, o sea, lo estabas contando y yo me imaginaba el holocausto judío, fíjate. Haz de cuenta, Fíjate, como o sea, una especie de gueto. Sí, o sea, yo me imaginaba como que prender una alarma para que sepas que tienes que despegarte de tu pareja, de no besarla, de no traer maquillaje, o sea, una persecución que hoy en nuestros días diríamos wow, pero que creo que en algunos casos tal vez sigue existiendo en otro tipo de manifestaciones, pero que motiva a estos cambios y motiva a este reconocimiento y motiva a estos programas en los que visibilizamos y en los que hablamos de que el derecho incluye también estas luchas e incluye estos avances que no han concluido, pero estamos en una construcción. Y bueno, vamos a otro corte comercial y regresamos. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Estamos en Micrófono Rojo. Regresamos.